Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Andrónico Rodríguez felicita a Pedro Castillo, nuevo presidente del Perú, el cual obtuvo una victoria sorprendente, frente a la gran campaña mediática desplegada en su contra. Hace unas horas el presidente del Senado boliviano felicitó al nuevo presidente del Perú, el profesor Pedro Castillo, quien pese a la gran campaña mediática desplegada en su contra, logró llegar a la silla presidencial del vecino país del Perú. La guerra mediática contra Pedro del Castillo fue feroz, por su tendencia socialista. Bueno, muchas gracias, amigos de la prensa. Queremos, mediante ustedes, desde Bolivia, a la hermana República del Perú, saludar y felicitar al pueblo peruano por la victoria democrática e histórica del profesor Pedro Castillo. Una victoria que significa la construcción de un nuevo Estado con identidad y conciencia social. Contra este triunfo estaban las amenazas de una estructura de la vieja derecha política que tienen como heredera a la señora Keiko Fujimori, quien está además procesado por muchos delitos de corrupción y quien perdió en las 3 últimas elecciones con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y este último 2021 con el profesor Pedro Castillo. Nuestro hermano Pedro Castillo es un maestro rural oriundo de Cajamarca, de la Sierra Central del Perú, quien lideró grandes movilizaciones y luchas en reivindicación a los derechos de los maestros rurales en este país, quien además representa a los y las peruanas y peruanos, por supuesto, que históricamente han sido olvidados por las clases dominantes. Para América Latina, sin duda, esta gran victoria significa el fortalecimiento a la construcción de la patria grande. Compartimos el pensamiento del profesor Pedro Castillo. No más pobres en un país rico, y esperemos que las instancias que corresponden respeten el voto democrático del pueblo peruano, propiamente de la victoria del pueblo peruano. Muchísimas gracias, nuevamente el saludo y las felicitaciones al pueblo por haber expresado democráticamente en la segunda vuelta en estas elecciones, dando como resultado al profesor Pedro Castillo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Y felicitar al pueblo peruano por la victoria democrática e histórica del profesor Pedro Castillo. Una victoria que significa la construcción de un nuevo Estado con identidad y conciencia social. Contra este triunfo estaban las amenazas de una estructura de la vieja derecha política que tienen como heredera a la señora Keiko Fujimori, quien está además procesado por muchos delitos de corrupción y quien perdió en las 3 últimas elecciones con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y este último 2021 con el profesor Pedro Castillo. Nuestro hermano Pedro Castillo es un maestro rural oriundo de Cajamarca, de la Sierra Central del Perú, quien lideró grandes movilizaciones y luchas en reivindicación a los derechos de los maestros rurales en este país. ¡Lo recibimos! Un mensaje triunfal. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó el miércoles a Pedro Castillo, a quien dio como ganador en el balotaje presidencial de Perú. Morales definió a Castillo como hermano del alma y compañero de lucha, y le dijo que es orgullo de los movimientos sociales y profesionales patriotas. Y agregó que es una victoria del pueblo peruano, pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social. El líder indígena boliviano había elogiado a Castillo varias veces en el pasado, destacando la similitud de ideas entre ambos. Esto había provocado la respuesta molesta de Fujimori, quien pidió al exmandatario boliviano que no se meta en Perú.
Usted no se meta en mi país. Felicitar el ejemplo democrático que dio este fin de semana el pueblo de Perú. Y en segundo lugar, más allá de posiciones ideológicas, creo que todos los demócratas tenemos que saludar y felicitarnos porque un maestro rural, Pedro Castillo, vaya a ser el próximo presidente de Perú. Porque un maestro rural haya vencido democráticamente en las urnas a la hija de un dictador y además a una condenada por corrupción. Y desde luego, más allá de celebrar, como celebramos desde nuestro grupo parlamentario, que se consolide el ciclo de gobiernos progresistas y demócratas en América Latina, a pesar de la internacional reaccionaria que las señorías de la derecha tratan de alimentar, creo que el conjunto de demócratas de nuestro país se tiene que comprometer para que el nuevo tiempo que se abre en Perú, después de muchos años de neoliberalismo y de corrupción, sea un tiempo de democracia y que apoyemos los cambios políticos que vengan en adelante. Hace unas horas se publicó en el periódico New York Times un artículo que desenmascaró a Keiko Fujimori. New York Times critica política de terror del fujimorismo en el Perú. El New York Times, el diario más importante de Estados Unidos, ha publicado una columna de opinión respecto a la campaña electoral en Perú de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El texto, escrito por el investigador Alberto Vergara, critica en buena parte a la política de terror del fujimorismo y el rol de los medios peruanos previo a los comicios del pasado domingo 6 de junio. Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron el campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Se lee, en los primeros párrafos de la columna titulada Tiempos recios en Perú, a la sociedad se le inyectó la política del terror. El fujimorismo planteó su campaña a partir del miedo al comunismo y al terrorismo, que estaría representado por Castillo. Buena parte de la sociedad fue pastoreada al pánico. Si te aterrorizan, quien te salva de la extinción es un personaje reverenciado, continúa la crítica. La columna del Times señala que algunos medios peruanos presentaron un comportamiento grotesco y antidemocrático. Sobre todo la televisión exhibió una parcialización propia de regímenes autoritarios. Destrozando las normas electorales, los programas se convirtieron en espacios de simulada o abierta propaganda fujimorista. Hasta la periodista política más influyente del país entrevistaba a figuras públicas y personajes de la farándula que reiteraban de manera machacona los mensajes apocalípticos. Es decir, para salvar la democracia la indujeron al coma. Y Keiko Fujimori lució encantada, como la salvadora. Añade la columna, seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica, dijo Castillo la noche del martes desde un balcón ante cientos de seguidores. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.